Dice Elber Velázquez, ¿qué método hermenéutico es el mejor método para ti? Para mí, es el gramático histórico literal, que es el que estudia, eso es a lo que se le llama interpretar la Biblia literalmente. Interpretar la Biblia literalmente no quiere decir que cuando la Biblia dice, por ejemplo, que en el milenio, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que los árboles van a aplaudir, no quiere decir que el que lo interpreta literalmente dice, miren, en el milenio los árboles van a tener brazos y van a estar aplaudiendo. No es lo que quiere decir. El que interpreta literal lo que va es al contexto. Va entonces y ve el lenguaje que se está utilizando en ese pasaje en específico y ve si el pasaje es poético, si es narrativo, si es preceptivo y demás, y a través de ahí entonces puedes traer el verdadero significado de las escrituras. Pero la Biblia hay que interpretarla literalmente, porque eso es el estándar que te ayuda a tú entender cuando el lenguaje es figurado y cuando el lenguaje es literal. Todo el mundo sabe, por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice, había un hombre llamado Juan. Es evidente. ¿Cómo tú entiendes eso? Tú lo entiendes literalmente. ¿Por qué? Porque había un hombre que se llamaba Juan y estaba predicando. Ahora, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿tú crees que el que lee va a entender que Jesucristo es un cordero caminando que va rumbo al sacrificio? No. Es evidente que en el lenguaje, él está usando una figura de lenguaje para decir que Cristo es el sacrificio perfecto que viene a quitar el pecado del mundo, enviado por Dios. Por eso le dice el Cordero de Dios. Entonces fíjate cómo la misma herramienta hermenéutica te ayuda a tú poder entender cuándo el lenguaje es literal y cuándo el lenguaje es figurativo. Si no hay elementos poéticos o que rompan la lógica, es evidente que el lenguaje es literal. Si hay elementos evidentes que no encajan con lo cotidiano, con lo lógico, con lo normal, es evidente que eso entonces no sería literal. Aunque también hay que saber diferenciar cuando hay un milagro y demás, que eso sí son literales, porque son intervenciones divinas de Dios en el mundo natural que suspende las leyes, o no las suspende, sino que cambia el resultado, que de no ser por su intervención no hubiese seguido su curso natural. Entonces es evidente que sí. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Apocalipsis 20.000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que fuesen cumplidos 1000 años, es evidente que el 1000 años son 1000 años. Ahora, es evidente, por ejemplo, que cuando las escrituras dicen que había millares de millares o una cantidad de que no se puede ni siquiera contar, uno entiende que está hablando de ¿qué? De una cantidad indefinida. Cuando habla de que Satanás, por ejemplo, fue atado en una cadena, es evidente de que te está ejemplificando lo que es una prohibición para que no intervenga en la tierra, en el mundo, durante el milenio, por un tiempo en específico. Entonces, utilizando la misma hermenéutica, tú te puedes dar cuenta cuando el lenguaje es figurado, cuando el lenguaje es literal, cuando es simbólico y demás. Apocalipsis es un libro apocalíptico, pero eso no quiere decir que tú lo vas a interpretar alegóricamente como lo utilizaba Orígenes y los otros, que fue a través de Orígenes y de Agustín de Hipona, que se pegó mucho a la hermenéutica alegórica. Pero esa hermenéutica no tiene sentido.